Os doy la bienvenida a la ventana de la Biblia. Soy Diego Magdaleno y voy a contaros una leyenda local, una leyenda que conocí gracias a Antonio, bibliotecario de esta biblioteca de San José de la Rinconada. Esta leyenda ocurrió hace muchos años, hace más de 750 años. A estas tierras llegó el rey Fernando, rey de Castilla y de León, con todo su ejército. Iban a conquistar el reino de Sevilla. Pero claro, en toda conquista hay batallas y en las batallas hay heridos de guerra. Y hay que cuidarlos, hay que sanarlos. Así que el rey dio una orden. Fagamos un hospital de sangre en aquesta rinconada del río. Fagamos es castellano antiguo, significa hagamos. Un hospital de sangre es un hospital que se dedicaba solo a los heridos de guerra. En aquesta significa en aquella, y rinconada del río es que el río tenía meandros y en uno de esos meandros, se podría llamar rinconada, decidió hacerse ese hospital. Es muy probable que precisamente por eso la localidad se llame La Rinconada. Pues como sabéis, el rey venía con su ejército, entre ellos había muchísimos caballeros. Uno de ellos, Galván Valdoviño, era muy valiente. Decían de él que junto a otros caballeros se habían disfrazado de musulmanes, quienes habitaban en el reino de Sevilla en aquel entonces, y habían penetrado la ciudad sin ser descubiertos. Incluso habían entrado en la gran mezquita, que hoy en día es la Catedral de Sevilla. Pues bien, ese caballero junto con otros, como por ejemplo Pedro Belmúdez, acometían grandes ataques al reino de Sevilla para conquistarlos. En una de esas aproximaciones, cerca de un río, vieron a una muchacha que les gustó. Tanto Pedro como Galván se enamoraron de ella y empezaron a competir a ver quién conseguía enamorarla. Pero la muchacha no quería nada con ninguno de los dos. Galván, viendo que no lo conseguía, decidió pedir ayuda a una bruja. Para enamorar a la joven y conseguir que tu enemigo de amores desaparezca, hay de hacer lo siguiente. Consigue el pellejo de un murciélago, mezcla el pellejo con sangre cristiana de tu enemigo y bébetelo todo en una noche de luna llena. Galván hizo tal cosa, consiguió el pellejo y necesitaba la sangre de cristiana de su enemigo. Así que hizo creer a Pedro que la muchacha le llamaba. Y Pedro fue muy contento al lugar que había leído en la nota que le habían entregado. Pero cuando llegó allí, no se encontró a la joven. Estaba Galván. Aquel caballero sacó la espada y, sin que Pedro pudiera defenderse, ¡zas!, se la clavó y lo mató. Galván recogió la sangre de Pedro, hizo aquella mezcla y se tomó la pócima en una noche de luna llena. Debéis saber que no funcionó y que encima aquel asesinato llegó a oídos del mismísimo rey, el cual condenó a Galván a una muerte segura. El caballero no quería morir como cualquier vulgar asesino, quería morir en batalla y se lo permitieron. El caballero se fue a las puertas de la ciudad de Sevilla e hizo que el enemigo saliese de la ciudad para batallar con él y se defendió durante largo tiempo hasta que finalmente una flecha, ¡fas!, lo mató. Cuentan que debido a que había asesinado a un caballero del rey, no quisieron enterrarlo dentro del cementerio, sino fuera de él, cerca de aquel hospital. Y que en el lugar donde lo enterraron, fuera del cementerio, no crecía ninguna hierba, porque había tomado aquella pócima aconsejada por una bruja. Crecía hierba, diversas plantas alrededor, pero no en el lugar donde estaba enterrado. Y que por la noche
sobre todo las noches de luna llena, se veían sombras extrañas en su tumba. Empezaron a llegar magos y brujas de muchos lugares y eso preocupó al rey, que ordenó que plantaran muchos árboles para que el lugar de la tumba se perdiera. Y eso hicieron, plantaron muchos olivos, pero justo donde estaba enterrado el caballero, los olivos se secaban. Probaron también con encinas y nada, también se secaban. Pero como estaba prohibido visitar la tumba, se olvidó. Aquel lugar junto al hospital fue creciendo y creciendo hasta convertirse en un gran pueblo, con muchas plazas, entre ellas una llamada Plaza de España. Y en esa plaza ocurre algo extraño. Hay un rincón donde, aunque plantes un fuerte naranjo, un fuerte olivo o el árbol que quieras, al poco tiempo ese árbol muere. Ese rincón en la Plaza de España aún existe y se puede comprobar que tal suceso sigue ocurriendo. Hay quien dice que ahí debajo está la tumba de aquel caballero que cometió asesinato y mató a un caballero del rey por intentar conquistar el amor de una doncella. Iros a saber si es verdad o no. Pero lo que es cierto es que la plaza existe y que en una de las esquinas, aunque se plantan naranjos, al poco tiempo mueren. Y colorín colorado, esta leyenda local se ha terminado.